Vamos entonces, como bien les dije, a cerrar la serie de Somos Uno. ¿Quiénes vienen hoy por primera vez? Aquí. Tengo un mes. ¿Cómo te llamas tú, disculpa? Andreina. Bueno, le damos un fuerte aplauso a Andreina. Y Robert y Orlando también. A Pepe. Pedro. Pepito Bicho. ¿Quién más viene por primera vez? Yo. Esto, bienvenida, por favor. Yo. Bueno, que volvió Yamil y volvió Robert, que no han desaparecido de aquí. La serie de hoy, o el día de hoy, hablando ya del último tema, vamos a englobar todo lo que hemos hablado. Vamos a hablar solo de una persona, vamos a hablar de un objetivo y de un comando. Ese es el título de la prédica de hoy. Dice así: un líder indestructible, un objetivo, un comando. De la serie Somos Uno en Cristo. Cada uno de nosotros conoce quién es esa persona especial, conoce quién es ese que ha dado la vida por cada uno de ustedes. Y hoy les voy a hablar de esa persona. Esa persona, ese es el líder indestructible. Es un líder del cual no tuvo miedo, no se empecinó en hacer las cosas, no tuvo flojera de hacerlo, fue valiente hasta el final, dio la vida por cada uno de nosotros. Amén. Pero aparte de eso, también quería ver y hacer la comparación con líderes mundiales que nosotros hemos visto. Porque a lo largo ya de 2000 años, este líder ha sido indestructible. Nadie ha podido con él. Pero hay otros líderes que también han sido, valga la redundancia, líderes en el mundo. Y quiero resaltar unos cuantos. Uno de ellos es líderes mundiales, Martin Luther King, pastor de la iglesia bautista, dedicó su vida a la lucha contra la segregación y la discriminación racial, utilizando siempre métodos pacíficos. Fue Premio Nobel de la Paz y murió asesinado en 1968. Un líder mundial. Otro de ellos, político sudafricano, Nelson Mandela, se hizo abogado en 1942, en 1944. Ingresó en el Congreso Nacional Africano, la ANC, movimiento de lucha contra la opresión de los negros sudafricanos. Mandela fue uno de los líderes de la Liga de la Juventud del Congreso, que llegaría a constituir el grupo dominante de la ANC. Su ideología era un socialismo africano, nacionalista, antirracista y antiimperialista. En 1948 llegó al poder en Sudáfrica el Partido Nacional, que se institucionalizó la segregación racial, creando el régimen de la apartheid bajo la inspiración de Gandhi. El ANC promocionaba métodos de lucha no violentos. La Liga de la Juventud, presidida por Mandela en 1951 hasta el 52, organizó campañas de desobediencia civil contra las leyes y segregacionistas. Otro líder de ellos, y muy famoso también, Adolf Hitler, 20 de abril de 1889 hasta el 30 de abril de 1945, político gobernante alemán de origen austriaco que estableció un régimen totalitario en el que recibió el título de guía, dotado, orador carismático y poseído por una presencia personal profunda. Hitler es considerado como uno de los líderes más significativos de la historia. El sistema industrial militar que fomentó llevó a Alemania a salir de la crisis económica post Primera Guerra Mundial y, en su apogeo, a controlar gran parte de Europa. Hitler ordenó la invasión de Polonia en 1939, en lo que constituye uno de los factores detonantes de la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos estos grandes líderes que han hecho grandes cosas por el mundo, unos de una manera negativa, otros de una manera positiva, y han quedado en la historia.
Y vemos la historia de estos líderes mundialistas, cada uno de ellos con ciertas características, con ciertos objetivos, con ciertos ideales, pero ninguno de ellos promovía una esperanza viva. Ninguno de ellos era un líder indestructible. Porque hoy en día no escuchamos hablar de ellos. Hoy en día no tenemos ni Hitler, ni Mandela, ni Martin Luther King. Ninguno de ellos ha pasado en la historia. Sí están en la historia, pero el día de hoy ya solo son polvo. Pero hoy yo vengo a hablarte de un líder indestructible que es Jesús. Este líder indestructible ha pasado por 2000 años y aún está vivo. Un líder que dejó una esperanza para muchos que aún no han nacido. Que aún no han nacido, ellos ya tienen esperanza. Y este es Jesús. Aquel hombre nacido en un pesebre, aquel niño, mejor dicho, nacido en un pesebre, padres de pastores, fue creciendo como niño, como adolescente, humilde, sin ninguna riqueza. Después que se hizo hombre, fue maestro, fue haciendo discípulos, fue creciendo. Pero algo importante de todo esto es que es el Hijo de Dios. Por eso es un líder indestructible, porque es la palabra viva de Dios. Dios fue el que envió a este hombre, a este líder, para que pasara en la historia y para que cada uno de ustedes conociera quién era él. Algunos dirán, no, él era un profeta, él era un adivino, y algunos dudarán y pondrán en duda o en tela de juicio quién era Jesús. Pero hoy cada uno de ustedes conoce quién es Jesús. Hoy cada uno de ustedes sabe quién es Jesús. Jesús hoy les ha dado una identidad a ustedes. Y siendo él el líder incomparable, indestructible, quería leer Hebreos 1, donde Pablo muestra a Jesús como realmente es, lo que ha hecho Dios con él, para ser ese líder indestructible, para ser ese que cambia tu vida, para ser ese líder en tu vida, en tu corazón y en todas las áreas que tú tengas. Hebreos 1:8-12 dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo que oleó de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, el principio fundaste la tierra y los cielos, la obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, tus años no acabarán. Este es el Señor sentado en su trono, el mismo que estaba en el cielo, ahora en la tierra, haciendo un objetivo, cumpliendo una misión. ¿Cuál era su misión? Su misión eras tú. Que a través de su sangre tú puedas obtener vida y puedas conocerlo a Él, teniendo redención en su nombre. Y cada uno de ellos, cada uno de sus amigos, Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, ellos lucharon hasta el final, hasta la muerte, por obtener o hacer la misión que les había encomendado el Señor. Un líder por el cual hoy admiramos. ¿Quién aquí no conoce hoy a ese líder? Alguien que levante la mano y que me diga que no conoce a ese líder. Aunque sea de oídas, aunque sea de murmuro, has escuchado de él. Y seguirán escuchando, seguirán hablando de él. Y entonces verán por este lado y dirán, este ha hecho grandes cosas. Tú no conoces a este líder, a Jesús. Sí, sí lo conozco. Amén, gloria a Dios. Porque es un líder que no solo pasa de ser polvo, porque ya no es polvo, sino que de polvo Él resucita y empieza entonces a decirte, ahora yo les voy a dar una esperanza y sigo yo liderizando tu vida, sigo yo a la cabeza. Cuando estamos agarrados de la mano de Él, nunca perdemos. Nunca perdemos. Porque somos más que vencedores, dice la palabra, en Cristo Jesús.
Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Y un objetivo, Juan 20:21. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Una de las cosas una de las cualidades que tenía el Señor, me impresiona, después es que Él da esos objetivos, que cada una de las personas que intentó confrontarlo a Él no pudieron. Por eso pusimos un líder indestructible, porque lo confrontaban y Él respondía con amor, era paciente, era bondadoso. Cualidades de Jesús que lo identificaban como líder. Muchos lo seguían, muchos hablaban de Él. Pero aparte de ser este tipo de persona, también Él dejó un objetivo para los que estaban con Él. Por eso Él dice, paz a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Y esto está hablando aquí de la gran comisión. Pero tengan en cuenta que este es un líder que es indestructible. Nunca se olviden de eso. Pero a la vez también mandó un objetivo que es indestructible. Un objetivo por el cual nosotros somos encargados de hacer de cumplir esta misión. Pero tú eres el encargado. Tú hoy estás aquí porque el Señor te trajo. Una de las cosas que el Señor, cuando yo conocí al Señor, era la manera con que Él me llamó, ¿no? Algo que, bueno, en cada uno tiene su particularidad, tiene sus características. Pero yo, cuando el Señor, me llamó, yo en ese momento yo conocí a mi papá. Y era como ya el Señor tomando las riendas de cada una de las partes mías, y empezó por él. Yo conocí a mi papá a los 15 años, no sabía quién era mi papá, pero desde ese momento Él empezó a transformar mi vida. Y la forma en que Él lo hizo fue a través de mi papá. Me invitó una amiga, pero realmente quien me recibió la palabra o quien me predicó fue mi papá, porque en ese momento él era cristiano. Y yo no entendía mucho eso hasta después de hace mucho tiempo. Pasaron los años y después que yo entendí, wow, el Señor utilizó a mi papá para predicarme después de mucho tiempo. Yo imagino que el Señor ya tenía todo previsto, todo predestinado para que ese momento ocurriera. Y entonces yo empezara a conocer a ese gran líder y Él empezara a formar en mí lo que Él quería. Y a veces Dios se llega así a tu vida, como aquel pasivo, como tú dices, como ¿quién es este? ¿Qué hará esto? No entiendo para qué sirve esto, me estás dando una Biblia, no entiendo para qué es esto. Dime cómo se utiliza. Yo sabía o escuchaba de Jesús, yo no, ni idea quién es. Después entendí quién era Él en mi vida. Después entendí qué hacía Dios en mi vida. Y empecé entonces a conocer un líder indestructible. Empecé a conocer un Dios del cual yo oraba y Él me respondía. Empecé a conocer un Dios del cual yo le decía, Padre, yo no quiero ver a mi familia en el infierno. Y Él respondió. Un líder del cual yo oraba y me decía, te amo. Un líder por el cual yo decía, Señor, necesito de ti, me siento solo. Y Él venía y estaba ahí. Ese es el gran líder que nosotros tenemos. Que Él en su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Él lo hacía. No es un líder que se arrepiente, no es un líder que falla, es un líder perfecto, pero del cual muchos dudan. Pero cuando tú empiezas a conocerlo, cuando tu mente está fuera de lo que es Él, no lo entiendes, pero cuando empiezas a conocerlo, cuando empiezas a indagar y a investigar quién es Él, entonces vas a poder entender qué hace Dios en tu vida, quién es Él en tu vida. No por nada estamos hoy aquí, no por nada tú viniste, te sentaste y empiezas a escuchar, no. Viniste porque Dios te trajo aquí, porque sabes que aquí es el lugar donde Dios habita, aparte de tu corazón. Aunque no vemos, aunque no podamos percibir con nuestros sentidos dónde está Dios, pero Él se mueve en este lugar. Él está aquí hoy contigo. Él te habla, Él te dice, Él te escucha.
Y más que eso, Él ha dado algo valioso por ti, que es su sangre. Lo seguirá haciendo y lo seguirá haciendo y dando cosas buenas porque Él es un Padre bueno. Dice la palabra de Dios que si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, cuanto el Padre que está en los cielos, siendo bueno, dará cosas buenas. Cuanto más Él dará el Espíritu Santo a ustedes. Y Dios entonces empieza a transformar esto en tu vida y te da un propósito, te da una misión, un objetivo indestructible, del cual muchos decidimos no hacerlo, decidimos solo vivirlo o solo estar plantados y hacer que eso fluya solo, que otros lo hagan. Y hablamos de la gran comisión, del hablar a otros. Dice Mateo 28, 18 al 20, dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este objetivo es un objetivo, como diría al principio, indestructible. Pero solo quiero que lo tengas en tu mente. Imagínate a Jesús indestructible, el Dios Todopoderoso, mandándote a hacer algo a ti. Eso es lo que debemos entender en nuestra mente. Y eso es lo que se quiere con esta serie. Somos uno en Cristo, pero hay uno solo que es indestructible, que te dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. Que te dice: yo voy de la mano contigo. Eso es lo que debemos tener en nuestra mente. Cuando empezamos a ver la palabra de Dios, Él nos empieza a hablar, nos empieza a hablar, y nos empieza a decir un montón de cosas que nosotros inconsciente pasamos y no le creemos. Pero Él es el que da una comisión, un objetivo. Y yo me pregunto a veces: bueno, Señor, tú me vas a dar algo que yo no puedo hacer. Tú me vas a mandar a hacer algo que Él dice: no, pero es que no es con tu fuerza, es con mi espíritu. Y si Él mandó esto es porque Él puede. Y por eso Él dice: hasta el fin del mundo estaré con ustedes. Hasta el fin del mundo. Hasta que esto se acabe y Él venga. Hoy el pastor hablaba en la prédica de esta mañana, hablaba de Cristo, la venida de Cristo. Es impresionante de cómo Dios se revela a nosotros. Me impactó esa parte que Él dice que los apóstoles se pusieron tristes porque Él murió. Yo me imagino que se dispersaron, lloraron, gritaron, estaban desesperados porque, como decía Él, le han quitado la esperanza. Porque en ese momento Él no estaba muerto. Y después ellos teniendo esta visión: sí, vamos, porque el Señor está con nosotros, vamos, y Él va a cumplir la gran comisión, y de repente pasa lo que ha de pasar, lo que tenía que pasar. El Señor muere, resucita, pero ellos no lo sabían. Y en el momento entonces vienen los ángeles y van a la tumba primero y ven que no está, pero luego Él se les aparece cuando están todos reunidos y dice: pasa a vosotros. Y ellos se llenaron de gozo. Pero eso es algo que debes entenderlo en tu corazón. Es algo que te va revelando Dios en tu vida. Algo que ya me pasó hace 2 años y que lo he compartido con muy pocos, pero hoy me abro a compartir eso. Una vez orando en mi casa, estaba alabando y adorando al Señor cuando en ese momento me vino una visión. Y en esa visión había mucha gente en un terreno. Estaban ahí, yo estaba orando: sí, Señor, y alababa al Señor. Y en ese momento veía cuando el Señor descendía en una nube. Y cuando vi eso, vi que el que estaba a mi lado saltaba de gozo. Y yo me pregunté, yo le dije: ¿tú eras cristiano? Sí, yo soy cristiano, Maranata. Y Jesús venía. Y el gozo, y todos saltaban y saltaban y se llenaban de gozo porque el Señor venía, y lloraban porque sabía que era el Señor.
Pero eso debe causar alegría, debe causar gozo porque Él viene. Pero aún así, yo seguía orando y seguía orando. Y en ese momento pasa eso, yo me veía en la visión saltando y lleno de gozo, llorando y decía, santo, santo, santo eres, porque era Él, era el Señor. Y en ese momento, después viene el Señor y se me acerca y me dice, hijo, te amo. Y algo muy bonito que me dijo fue, ya todo ha terminado, no tienes que luchar más, yo ya estoy aquí, he venido por ti. Ahí acabó todo, pero entendí en mi corazón, Él viene. Y en el momento que Él venga, Él va a acabar todo, toda lucha, toda ansiedad, todo dolor, todo llanto, va a acabar todo, porque cuando veamos al Señor va a ser tan impresionante que se te va a olvidar todo y vas a decir, ya, aquí acabó todo, ya no tengo que pelear más, no tengo que luchar más con esta carne. Pero es algo que se revela en tu corazón, es algo que ustedes tienen que empezar a ver y a sentir. Pero eso se logra en una intimidad, como siempre lo digo, se logra orando, buscando al Señor, viendo el rostro del Señor. Y el objetivo, y esto pasará cuando ya todos en la tierra hayan conocido el nombre del Señor, hayan visto el nombre del Señor, hayan escuchado quién es Él. En ese momento Él vendrá y dirá, aquí estoy yo, y vendrá con juicio. Nada más de verlo me causa el gozo que ustedes sienten cuando digo eso. Pero entiendo por qué pasa. Y el objetivo es que todos conozcan de Dios, que todos conozcan de esta alegría, que todos conozcan de esta esperanza, que todos entiendan en su corazón que Jesús es el Rey. Y otra de las cosas, Efesios 4, 7, 8 dice, pero a cada uno de nosotros dada fue la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivos a los cautivos y dio dones a los hombres. A pesar de todo este objetivo, Él nos dio dones, nos dio capacidades para hacer y cumplir este objetivo, esta misión. Y no solo eso, sino aún más, porque nos dio de su Espíritu. Nos dio de su Espíritu que nos capacita para toda buena obra. Y cada uno de ellos es para edificación de la iglesia, para que tú los utilices para predicar a otros, para hablar a otros. Porque conforme a eso, entonces Dios va a ir obrando, Dios va a ir haciendo, Dios va a ir levantando. Y vas entonces a empezar a conocer el fruto de Dios que está haciendo. Y un comando. Primera de Crónicas 12:8. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes, para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como gacelas sobre las montañas. Estaba leyendo este versículo y me impactó, ¿no? Porque yo decía, bueno, la Biblia resalta a los guerreros de David. No solamente habla de David, sino que hablaba también de los guerreros de David. Impresionante eso, y me conmovió mucho cuando lo leí, porque yo decía, wow, qué impresionante. David tenía guerreros dados por Dios. Y yo cuando leía esto decía, nosotros somos entonces ese comando, porque el comando es una fuerza especial, como hablaba en una prédica anterior, somos fuerzas especiales, somos guerreros, somos soldados con un objetivo, con un líder. Cada uno de nosotros Dios nos capacita. Me impresiona porque dice, eran muy valientes para pelear, y estos con escudo y paves. Sus rostros eran como leones, y eran los ligeros como gacelas sobre las montañas. Es como una exageración eso de eran gacelas sobre las montañas, ¿no? Pero me hace acordar de la película de 300 y veo los rostros y me imagino cómo serían esos guerreros. Nosotros entonces debemos ser como esos guerreros que Dios ha comisionado, valientes, diestros con la espada, diestros con la palabra de Dios, llenos del Espíritu de Dios para anunciar ese objetivo, para dar ese objetivo a cada persona. Pero Dios es el que va haciendo la obra, Dios es el que va impulsando. Después dice en 1 Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar,
200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Este comando o este pelotón de guerreros fue creciendo, tuvieron sus hijos, y el mismo principio, el mismo dicho de Israel, porque ellos defendían a Israel. Ellos mismos tenían entre ellos ese objetivo: luchar por Israel, luchar por David, proteger a Israel, porque era lo que Dios le había dado a ellos. Pero yo imagino que también eran guiados por el Espíritu de Dios, guerreros valientes. Esos soldados, esos guerreros son ustedes. Voy a quitarlo de caras de leones, pero son valientes, porque el Espíritu de Dios está con ustedes. Y Dios no les ha dado un espíritu de temor, sino de valentía, dice la palabra de Dios. Por eso nosotros, y es un mandamiento, estamos capacitados para hacer esa obra. Estamos capacitados para realizar la comisión, para realizar ese objetivo que Jesús ha dejado en nuestra vida. Siempre debemos recordarlo, nunca olvidarlo, porque es algo que Dios dice: ustedes van a rendir cuentas delante de Él. Quisiera pasar un video, el cual representa ese líder que dio una vida. Ninguno de estos líderes que presenté al principio dio la vida por nadie. Solo hicieron algo que debían hacer. Pero este único líder dio la vida por ti y por toda la humanidad, pagando el precio de ser Dios a humillarse hasta lo sumo. Las luces, por favor. El rey Salomón construyó el primer templo en el siglo X a.C. El templo era el lugar de reposo de Dios en el mundo físico. El lugar de reposo de Dios estaba separado del resto del templo por una gran cortina, 60 pies de alto, 3 pulgadas de grosor. La cortina separaba a los hombres pecadores de Dios. Los hombres hicieron el velo volteándose en contra de Dios, pero ellos no podían hacerla caer. Era muy alta y muy ancha. Era dicho que aún los caballos más fuertes eran atados de lado a lado, y aún así no podían traer abajo el velo. Solo Dios podía romper el velo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, murió por nuestros pecados. Isaías 53:5. Golpeado, abandonado, los nombres de los 12 apóstoles.
nos separaba de Dios. Líder indestructible que pudo romper paradigmas, pudo romper todo lo que nos separaba de Él. ¿Para qué? Para que tú te pudieras acercar a Él y puedas conocerlo. Si el día de hoy tú has venido por primera vez, si no conoces al Señor Jesús, yo te invito a que de aquel lado vamos a estar parados algunos de los muchachos. Si tienes ese sentir de aceptar al Señor en tu corazón, de conocer a Jesús, yo te invito a que pases. Vamos a orar. Maestro, en el nombre de Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel el que fue humillado, fue golpeado, fue llamado el Rey de los judíos, fue escupido, fue atormentado, fue angustiado. Tú, mi Dios, que ahora, Señor, estás sentado a la diestra de Dios Padre, Señor. Ahora tu gracia, Señor, nos envuelve. Y ahora podemos conocerte, podemos estar con el Dios vivo, el Dios todopoderoso. El que para ti nada es imposible, mi Dios. Hoy venimos delante de ti, Señor, humillados, Señor, reconociendo quién eres tú, Señor. Reconociendo, mi Dios, que has hecho por nosotros, Señor. Yo te pido, oh Dios, que te allegues, Señor, a aquellos, Señor, de los cuales no te conocen, Señor. Que seas tú, mi Dios, ministrando, mi Dios. Te doy gracias, mi Dios, porque me has elegido, Dios. Porque tu gracia me envuelve, Señor. Corazones, Señor, sé tú bendiciendo, sé tú mostrándote a ellos, Señor, como ese líder indestructible, como el Dios todopoderoso, como el Rafa, el Elohim, el Shalom. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Te pido que seas tú hablando